Hola, ¿qué tal están? Hablando de Guillermo de Ockham, comenzaré dando unos datos biográficos y bibliográficos de Ockham, de su vida, de su trayectoria intelectual y posteriormente realizaré comentarios sobre fragmentos de sus obras. La fecha más probable de nacimiento de Ockham fue el año 1285, posiblemente en una localidad del nombre Ockham, en el condado de Surrey, cerca de Londres. En el año 1306 fue ordenado subdiácono. Entre 1310 y 1315 aproximadamente son las fechas más probables de sus estudios de teología en Oxford, habiendo estudiado antes filosofía, especialmente lógica. Hacia 1318 inicia la redacción del comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. La redacción de esta obra, especialmente de la Ordinatio del libro primero, es probable que se continúe hasta el año 1323. En 1320 es la fecha aproximada de la Expositio Aurea, de la Exposición Dorada, pues un tratado de Ockham. En el año 1323 compone Tractatus de Sacramento Altaris, que se compone de dos opúsculos redactados hacia esa fecha. En 1324 también escribe la Expositio Super Libros Physicorum, exposición sobre los libros de física o los libros físicos. En 1324 también sucede su traslado a la corte papal de Aviñón para responder de las denuncias que había presentado contra él Luterel. En 1324 hasta el 28 termina la Suma Lógica y pues otra obra que estas obras pudieran ser compuestas en Oxford, aunque otros estudiosos consideran que su redacción sufrió retoques posteriores. En 1325 es el nombramiento de la comisión que habrá de analizar las acusaciones teológicas contra Ockham. En 1328, en abril, se suma a la polémica sobre la pobreza de los franciscanos, la orden en la que él estaba, contra el pontífice, en colaboración con el general de la orden Miguel Cesena y Buenagracia de Bérgamo. El 26 de mayo de ese año se fuga de Aviñón junto con otros franciscanos y en septiembre se une al emperador Luis de Baviera en Pisa, desde donde le acompañarán hasta Múnich. En 1330 se publica o escribe Opus Nonaginta Dierum. En 1338 escribe alguna obra más. En 1340-41, Ocho cuestiones, otra obra. En 1341, Breviloquio. En 1347, de Imperatorum, el Pontificum Potestate, acerca del poder del imperio y del pontífice. En 1348 ocurre un inicio de gestiones para una reconciliación con el papado y con la iglesia. Y en 1349 muere Ockham víctima de la peste negra. A partir de ahora comentaré, pues a partir de sus textos, de sus libros, pues algunas cuestiones de su filosofía. Está claro que Ockham es un pensador, es un filósofo y teólogo nominalista. También tiene otra obra, Principios de la Teología, y otra contra el poder tiránico, despótico del Papa, que es muy interesante también. Está traducida al castellano, bueno, están traducidas ambas al castellano, pero a partir de ahora pues comentaré algunos fragmentos de las obras de Ockham. Por supuesto, él fue un teólogo que desarrolló también el voluntarismo en relación con Dios, pero a partir de aquí pues voy a comentar algunos fragmentos de su obra. El primero es pues un fragmento del comentario de las sentencias, escrito alrededor del año 1318 hasta el año 1323, y dice lo siguiente: Ockham, nada puede ser conocido naturalmente en sí mismo si no es conocido de modo intuitivo. Lo pruebo, ya que no hay razón mayor de que una cosa pueda ser conocida en sí misma sin un conocimiento intuitivo previo que de otro modo. Ahora bien, muchas cosas no nos son cognoscibles a no ser con un conocimiento intuitivo previo, porque según el filósofo Aristóteles, el ciego de nacimiento no puede tener ciencia de los colores, ni puede conocer el color en sí mismo, debido a que no puede conocer el color intuitivamente. En consecuencia, con carácter universal, sigue diciendo Ockham, ninguna cosa puede ser conocida en sí misma si primeramente no es conocida de modo intuitivo. Aquí, cuando se está refiriendo al modo intuitivo, el propio Ockham
está afirmando que el conocimiento procede de la experiencia, de los sentidos. En este sentido, se sitúa en una línea similar a la de Aristóteles, por ejemplo, que insiste en el valor de los sentidos, de la experiencia para el conocimiento, porque, por ejemplo, para Aristóteles, pues no conocemos nada de forma innata, por nacimiento, sino que todo surge a partir de la experiencia. Y este valor extraordinario de la experiencia es algo que también acepta Guillermo de Ockham y que, diríamos, fundamenta en él también su nominalismo. Incluso el propio Ockham critica pues, nociones de la escolástica que considera que no son reales, que no son objetivables en la experiencia, y en ese sentido, pues en muchos aspectos sigue estos planteamientos en relación con la intuición de lo singular, que es la plasmación de su nominalismo. También es verdad que existe el famoso argumento de la economía del pensamiento, la navaja de Ockham, que se denomina, ya que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Y en este sentido, el propio Guillermo de Ockham critica pues numerosos entes o creaciones de la escolástica a nivel conceptual que para él no tienen significado ni sentido. En relación, por tanto, con el conocimiento del singular como conocimiento originario, pues él, el propio Ockham, insiste en esta cuestión desarrollando más ideas, más conceptos, más matices, y dice lo siguiente: por ello tomo posición en sentido opuesto respecto de la cuestión y afirmo, en primer lugar, que hay intelección del singular. En segundo lugar, que el primer conocimiento del singular es intuitivo. Y en tercero, que lo singular es lo primero de lo que se tiene intelección. En este breve párrafo está afirmando cosas realmente esenciales, porque al decir que lo singular es lo primero de lo que se tiene intelección, se está poniendo en planteamientos ya propios, por ejemplo, del empirismo del siglo XVII, y también está apoyando la ciencia que está surgiendo ya en el siglo XIV, con otros físicos, pensadores, matemáticos, científicos en general, y en ese sentido, como Nicolás de Oresme y como otros que surgen en esos siglos posteriores a Ockham y también durante la propia vida de Guillermo de Ockham, y en definitiva está planteando que por ejemplo, el debate de los universales, la polémica de los universales no tiene sentido porque todo es singular, todo se capta por los sentidos y luego se racionaliza a través del conocimiento, de la intelección, pero la intelección siempre tiene que estar basada en lo singular, en lo concreto, en lo empírico, en definitiva, en lo experiencial, y también Guillermo de Ockham da mucha importancia a la experimentación y a la experiencia en general. Por eso sigue escribiendo Guillermo de Ockham. Lo primero es evidente, ya que si el singular no puede, sin el singular, no puede ser entendido, esto o sería por razón de la perfección del entendimiento o por razón de la imperfección. No por razón de la imperfección, porque el sentido es más imperfecto que el entendimiento y sin embargo aprehende el singular. Aquí hay un punto muy importante. El sentido es más imperfecto que el entendimiento, según Guillermo de Ockham, porque es verdad que él ya se está anticipando a lo que va a decir, de alguna manera, Descartes en el siglo XVII, de que los sentidos no se equivocan muchas veces o son engañosos en algunas circunstancias, y el entendimiento, la razón, la lógica, que también estudió y escribió sobre ella el propio Guillermo de Ockham, la lógica analiza lo que sentimos, analiza sobre todo lo que percibimos, lo que captamos a través de los sentidos para ver si lo hemos captado correctamente o incorrectamente. Si lo que hemos percibido y luego lo que entendemos de lo que percibimos es coherente, es correcto y responde a la realidad o no responde a la realidad. En ese sentido, la lógica del entendimiento, la aplicación del entendimiento de una manera profunda y rigurosa y precisa es algo también exigible para el propio Guillermo de Ockham. En este sentido, incluso llega a decir en otra de las frases de este fragmento lo siguiente, Guillermo de Ockham: lo primero no es obstáculo porque lo universal, abstraído de cosas materiales, no es más perfecto que el singular mismo. En efecto, los conceptos universales se derivan de las cosas singulares y de lo real, de la realidad experiencial, en todos los aspectos pensables. Por tanto, lo singular es el origen de lo universal. En ese sentido, los universales son simples nombres
pero realmente se basan en la realidad material, y eso quiere ponerlo siempre pues como algo muy claro, la propia forma de razonar de Guillermo de Ockham. Lo quiere dejar como algo evidente, porque para él lo es. De hecho, en otro texto que quiero comentar de él, también de las sentencias, dice el propio Guillermo de Ockham lo siguiente, o escribe lo siguiente: la intuición como conocimiento existencial y concreto. Ese sería el título que se podría aplicar a este texto o fragmento. Y escribe Ockham: el conocimiento intuitivo es un conocimiento tal que por virtud de él puede saberse si una cosa existe o no, de tal suerte que si la cosa existe de inmediato, el entendimiento juzga que ya existe y conoce con evidencia que existe, a no ser que eventualmente sea impedido por la imperfección de tal conocimiento. Y de la misma manera, si ese conocimiento fuera perfecto y conservado por Dios respecto de una cosa no existente, por virtud de ese conocimiento simple, conocería con evidencia que tal cosa no existe. En definitiva, podemos decir que el conocimiento intuitivo es básico para cualquier tipo de conocimiento. En ese sentido, podemos pensar que puede haber cierto nivel de imperfección en ese conocimiento, pero que puede ser superado y mejorado. En este sentido, también los sentidos nos indican si algo existe o no existe de una manera bastante evidente y bastante clara. Y sigue diciendo Guillermo de Ockham: por el contrario, el conocimiento abstractivo es aquel en virtud del cual no se puede saber con evidencia si existe o no existe. Aquí está planteando Guillermo de Ockham que el conocimiento puramente especulativo, teórico, abstracto, separa, distingue, pero esas distinciones a veces son distinciones de significados muy sutiles que pues son debatibles, son discutibles, son en algunos casos rechazables, en otros afirmables, en el sentido de si esa distinción es correcta o es incorrecta. En cualquier caso, diríamos que las definiciones muy abstractas entran dentro del juego de los conceptos, podríamos decir de alguna manera, y esas relaciones conceptuales existen a nivel mental, pero no existen a nivel real, como existen los objetos físicos. Esa sería una de las posibles distinciones que se podrían hacer. De hecho, él luego lo matiza en el siguiente fragmento, bueno, en la siguiente frase, en la que dice: y de este modo, el conocimiento abstractivo abstrae, o sea, separa de la existencia y de la no existencia, porque mediante él no se puede conocer con evidencia respecto de una cosa existente que exista, ni de una no existente que no exista, en contraposición al conocimiento intuitivo. En efecto, esta frase es muy importante porque aquí está diciendo que la evidencia la dan los sentidos, la proporciona la materialidad de lo que vemos, de lo que podemos ver, tocar, palpar, escuchar, etc. Y en cambio, las puras distinciones conceptuales no son existentes en el mismo sentido que lo es la propia experiencia. Y eso es algo realmente muy importante, porque también hay que considerar que Ockham sabía perfectamente el poder de la imaginación, el poder de la fantasía humana, que podía crear entidades inexistentes, como por ejemplo el centauro, que sabemos que no existe, pero puede ser dibujado, puede ser descrito de ciertas formas, pero realmente no existe en la realidad. Por tanto, esto es algo realmente esencial para entender que el conocimiento intuitivo es algo auténticamente real y el conocimiento abstractivo depende en gran medida del conocimiento concreto de la realidad, de las cosas, de la experiencia, etc. Y sigue diciendo más todavía el propio Guillermo de Ockham. Igualmente, mediante el conocimiento abstractivo no puede conocerse con evidencia ninguna verdad contingente, sobre todo referida al presente. En efecto, el presente depende sobre todo de los hechos, de lo fáctico, de lo experiencial e incluso podemos decir también de lo experimental. Y el presente es algo que captamos a través de los sentidos, fundamentalmente de la vista y el oído, pero también del tacto, etcétera, y otros sentidos. Realmente eso es algo indiscutible. En cuanto a las verdades contingentes, como podemos suponer, son las que existen o no existen en función de la realidad, de las circunstancias, etc. Y pone un ejemplo, el propio Guillermo de Ockham dice o escribe:
como de hecho se hace patente que cuando se conoce Sócrates y su blancura en ausencia, en virtud de ese conocimiento simple, no puede saberse que Sócrates existe o no existe, o que es blanco o que no es blanco, o si está distante de tal lugar o no. Y lo mismo acontece con otras verdades contingentes. En efecto, lo contingente, como puede ser o no ser, requiere la visualización de eso que está sucediendo, o por lo menos la comprobación fáctica de lo que ha sucedido o de lo que está ocurriendo. Y bueno, incluso el propio Guillermo de Ockham va más allá y dice, y sin embargo, es indudable que esas verdades contingentes, que pueden suceder o no, pueden conocerse con evidencia. Y todo conocimiento complejo de términos o de cosas significadas se reduce en definitiva al conocimiento simple de los términos. Aquí está pues negando la validez de la polémica de los universales y está reafirmando su nominalismo, ya que considera que, por ejemplo, la complejidad del vocabulario escolástico o de la jerga escolástica depende del uso muy preciso y muy definido de muchos términos que se combinan entre sí y que proporcionan significados. Y eso es lo que él está explicando y diciendo. Y en ese sentido, pues tiene toda la razón. Muchas gracias a todos por la atención dispensada. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.